Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta cripta. Yo soy Cos y el día de hoy vengo a traerles 5 recomendaciones literarias para salir de cualquier bloqueo lector. La verdad es que el concepto de bloqueo es un poco ambiguo porque cada uno lo toma de diferentes maneras, pero lo cierto es que a grandes rasgos podemos decir que un bloqueo lector implica el querer leer y no poder. No solamente por una cuestión de tiempo o responsabilidades, sino también por una cuestión de voluntad. Y hay que decirlo porque muchas veces cuando uno dice ay, hoy no siento ganas de leer, es como que hay mucha gente que te invalida por decir ay, no tenés ganas de leer, sos menos lector, y no creo que sea así. También me parece una estupidez esa idea de tener estándares o qué sé yo, condiciones para ser más o menos lector. Lo cierto es que a veces nos pasa que tenemos la cabeza en cualquier lado, o incluso hoy en día con la cantidad de estímulos que tenemos, con pantallas, con redes sociales, entre otras cosas, siento que es cada vez más complicado tratar de concentrarse y enfocarse en una actividad tan especial como la lectura. Y digo especial porque uno requiere como cierto enfoque, como cierta concentración, cierta tranquilidad sobre lo que está leyendo para poder recibir toda la información de forma adecuada. No sé si les pasa, pero a veces uno está con la cabeza tan en cualquiera que lees algo y más que interpretarlo, lo estás leyendo superficialmente, entonces tenés que volver a empezar el capítulo o el párrafo o la oración simplemente porque no decodificaste lo que acabas de leer. Entonces eso pasa y es usual, y no es que uno tenga un problema en sí mismo, no es que eso te haga menos lector, lo vamos a repetir eso porque me parece que es necesario dejarlo en claro. Y en esos casos creo que la mejor medicina o la mejor forma de, seguir adelante con la lectura, no abandonarla del todo, es concentrarse en los libros que realmente nos llaman la atención, nos interesan o nos motivan por alguna razón u otra. En este caso yo elegí 5 libros que a mí me parecen atrapantes tanto por su prosa como por su trama. Es interesante para mí reflexionar sobre lo que es el bloqueo lector porque muchas veces uno se siente hasta culpable y creo que eso es una cosa muy normal, muy natural, pero cuando sucede yo creo que la mejor opción en principio es, si no hay ganas de leer en lo absoluto, no leer, no forzarse, porque para mí la lectura no tiene que ser algo obligatorio, a menos que sea por cuestiones académicas, pero si realmente sentís que tenés ganas de leer, de sumergirte de lleno en un libro, de quedarte totalmente atrapado en sus páginas, entonces ahí es cuando yo siento que está el bloqueo lector, porque si bien uno lo intenta, a veces entre una cosa y otra no puede llegar a ese libro, entonces siento que es momento de tomar acciones. Y ahí en ese caso me parece que es correcto que uno se forje cierta disciplina con la lectura, es decir, todos los días forzarte, por decirlo de alguna forma, porque realmente no creo que sea obligarte si vos realmente en tu interior querés leer, pero sentarte y durante, 20 minutos de tu día leer y ver qué pasa, ver cómo te sentís con esa experiencia, y a partir de ahí, por supuesto, ver si lo que pasa es que simplemente no te interesa un libro, o si tenés la cabeza en cualquiera, o qué puede estar ocurriendo. Muchas veces pasa que no nos animamos porque no tenemos el impulso de sentarnos, y yo sé que suena tontísimo, pero pasa, y una vez que te sentás y te quedás leyendo y vas avanzando las páginas, te enganchás completamente, y eso puede ser una gran solución. Para algunos otros lleva un tiempito, ¿no?, a acomodarse y nuevamente volver al hábito de la lectura, porque una vez que uno como que cuelga, después cuesta un poquito retomar, ¿no? Es como ver una serie que va fluyendo, uno tiene que hacer el esfuerzo de sentarse y leer y decodificar todo lo que está pasando en la historia. Y otra cosa que también siento que es muy necesario desmitificar o empezar a descontracturar es la idea de la lectura como algo necesariamente ceremonial. Conozco gente de mi alrededor que muchas veces me dice que no encuentra el tiempo, el momento para sentarse a leer, y eso es algo que yo comprendo porque hoy en día uno tiene como 50.000 responsabilidades y realmente no siempre se puede sentarse a leer, ¿no? Creo que el momento de lectura es un momento muy privado, muy íntimo, y uno lo tiene que respetar. Sin embargo, creo que si uno cuenta por lo menos con 20 minutos libres al día, esos 20 minutos son muy valiosos para poder sentarse a leer, aunque sea, 5 páginas. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo a full, y esto es más un consejo que otra cosa. Yo sé que cada uno dispone de su tiempo a su forma y que no todos podemos sentarnos necesariamente. En mi caso, yo no sé si puedo sentarme en un sillón, estar tranquila con mi cafecito, con mi biblioteca y todo. No sé si puedo hacerlo todos los días al menos. Lo que sí sé es que cada vez que tengo un tiempito muerto aprovecho para leer, ya sea en el colectivo, que es mi lugar favorito para leer porque ahí me disocio totalmente y me quedo con mi libro, o en un consultorio, donde sea que uno tenga como unos minutos
minutitos. No hace falta ni estar en un lugar ideal, ni tampoco, bueno, tener como 5 horas al día, porque no sé si es muy factible de hecho. Así que esto es algo que más que nada cuento porque yo sé que muchas veces la idea de lectura está ligada a esto de, bueno, necesitamos sentarnos necesariamente 2 horas al día para poder leer en condiciones, y a veces no es así. A veces con 10 minutos, 15 o 20, 30 minutos ya estamos. Lo importante es hacerse el hábito de la lectura y a partir de ahí todo se va dando de forma orgánica. Así que dicho esto, vamos a comenzar con estas recomendaciones. No quería como empezar este video sin hablar un poquito sobre el concepto de bloqueo lector y tal, porque yo sé que hay gente que dice que incluso la idea de bloqueo lector es mentira, como que es un chamullo, y bueno, cada uno lo interpretará como quiere o lo tomará como le plazca. A mí me parece que es algo que como lectora puede pasar. Hay veces donde simplemente no estoy con ganas de leer y quiero, no sé, jugar un juego, ver una serie o una película, y eso no es bloqueo lector, sino también ir variando un poquito las actividades. Bloqueo para mí es cuando quiero leer y realmente no puedo. Dicho esto, vamos a comenzar con 5 recomendaciones que para mí no fallan porque directamente son tramas tan trepidantes, tan emocionantes que no te sueltan en lo absoluto. Comencemos. La primera recomendación que tengo para hacerles es de Aurora Venturini y se llama Las Primas. Este es un libro, por supuesto, de narrativa argentina que está ambientada en los años 40 y nos habla de Yuna. En realidad este libro está narrado en primera persona, así que vamos a ver la perspectiva de esta chica que comienza teniendo aproximadamente unos 12 años y bueno, después vamos viendo todo su desarrollo, porque esta es una novela un poco de crecimiento y ella nos va a estar contando un poco sobre ella, sobre sus dones, sobre su entorno social, su familia, sobre la gente que la rodea y sobre todo sobre una situación puntual con su prima. No puedo decirles mucho al respecto porque quiero evitar hacerles spoilers. Lo cierto es que Yuna es una chica que es muy interesante, pero ella está atravesando por algunas situaciones un poco complejas, ya que tanto ella como en su familia tienen algún tipo de padecimiento, alguna enfermedad, algo de ese estilo. Entonces es como que todo se hace un poquito más complicado porque ella tiene ciertas limitaciones. Ella crece para convertirse en una gran artista, una artista reconocida dentro de su área, y me parece que eso es algo muy pero muy interesante. Sin embargo, creo que acá sucede algo que roza más lo policial o lo thriller, que es lo que hace que esta historia se vuelva cada vez más atrapante. La idea de que esté narrada desde el punto de vista de una nena de 12 años a mí me parece genial porque al principio ve todo con unos ojos muy pueriles, muy inocentes, y claramente hay cosas que son mucho más complejas de lo que ella simplemente narra, ¿no? Entonces nosotros con una mirada quizá un poquito más adulta vamos entendiendo la situación y se va tornando todo muy extraño. Así que este es un libro que les recomiendo muchísimo. En mi caso fue el primer acercamiento que tuve con Aurora Venturini y honestamente amé por completo esta novelita que realmente es muy corta y se lee rapidísimo. Obviamente yo voy a hacer mucho alusión a la idea de leerlo rápido, de leer de una forma casi voraz, pero esto no significa que uno tiene que leer los libros así. La experiencia es así porque el libro en sí mismo te lleva a que vos lo quieras leer y terminarlo para saber qué es lo que está pasando. Yo estas aclaraciones obviamente las hago porque siempre pasa como que alguien te dice, ay, pero la lectura no es una carrera, y es cierto, la lectura no es una carrera, pero está muy bueno cuando uno realmente se engancha tanto que necesitas llegar hasta la última página para saber qué está pasando. Así que estos libros te dejan un poquito esa sensación de querer siempre ir un poquito más allá. Para el puesto número 4 tenemos un libro que a mí personalmente me encanta y se trata de La paciente silenciosa. Este es un libro que salió entre mis favoritos hace un buen tiempito y es que a mí me gustó un montón. Hacía mucho que no leía un thriller y me acuerdo que cuando lo leí quedé fascinada porque nos habla sobre una chica llamada Alicia, la cual es una mujer adulta que ha caído en el mutismo, pero por una situación traumática que ella ha vivido. En realidad ella se vio involucrada en un conflicto, en un crimen más bien, donde le ha disparado varias veces a su esposo y a partir de esa situación ella queda absolutamente muda, recluida en un lugar de máxima seguridad. Así que a partir de acá hay un psiquiatra, un terapeuta que está muy interesado en este caso, entonces se va haciendo su caminito para poder llegar finalmente hasta Alicia y ver cuál es su
su historia, a ver si puede atravesar ese mutismo que ella está viviendo, que es realmente terrible porque si bien ella no se expresa oralmente, podemos ver un montón de situaciones que nos hablan mucho de su perfil y de su persona. Entonces a mí esta construcción de la persona de Alicia en sí misma me parece que es fabulosa, como la van mostrando en este lugar, y todo por supuesto lo que es su historia íntima, ¿no? La historia de su marido, su relación, su entorno social, entre otras cosas, ¿no? Y esta es una historia que realmente tiene tanto misterio alrededor que simplemente no podés parar de leer, porque obviamente uno quiere entender qué es lo que llevó a esta mujer a pegarle 5 tiros al marido, por qué a partir de esa situación quedó muda, que yo sé que hay mucha gente que lo puede explicar como una situación, como una respuesta a una situación traumática, pero acá hay algo mucho más profundo, que es algo no solo voluntario, sino también muy arraigado al dolor, al trauma, a la pérdida, a un montón de cosas que realmente me parece que son muy retorcidas. Así que esta es una historia muy interesante que nos pone un poco en la posición de este muchacho, de este Theo, que es el terapeuta. No sé si ese es el rol exactamente, pero es alguien que trabaja de eso, a psicoanálisis y demás. Está intentando ayudar particularmente a esta paciente. Entonces la historia va de eso, y realmente yo creo que es una historia que simplemente no puedes dejar de leer, porque hasta que no sucede todo esto o no se explica este conflicto, uno está al borde de la silla tratando de ver qué pasa. Yo no sé si esto tiene una adaptación, pero realmente debería, porque la historia es súper atrapante, es terrible. Ahora pasamos con un libro que leímos hace poco con mi club de lectura, que por cierto aprovecho para mandarles un beso enorme, gracias a todos, tanto a ellos como a los miembros de Patreon y Cafecito en general. Yo siempre se los cuento, pero aprovecho porque realmente acá leemos gran parte de los libros que a mí me parecen más trepidantes o más atrapantes, y mi club de lectura es un espacio donde todos los meses leemos libros de terror que vamos eligiendo nosotros, por supuesto. Así que les mando un beso tanto a ellos como a la gente de Patreon y Cafecito, porque me apoyan un montón, y gracias a eso también yo puedo ir renovando mis recursos y traerles videitos. Así que gracias de todo corazón, y si ustedes se quieren sumar porque quieren apoyarme, porque quieren contenido exclusivo que también van a encontrar en la plataforma, porque si quieren sumar al club y bueno, estar un poquito más metidos en el ambiente halloweenesco, ya saben que acá abajo les voy a dejar los links para que se sumen. Volviendo al libro que les estaba mencionando, se trata de Antes vivíamos aquí. Este es un libro de Marcus Klewer, que es una mezcla entre Parasite y La Casa de Hojas. Esta combinación a mí me parece súper acertada, con la diferencia de que a mí La Casa de las Hojas fue un libro que me costó muchísimo abordar, y que de hecho lastimosamente no pude terminar porque me pareció muy denso. Había situaciones donde yo estaba muy confundida, y honestamente me da mucha pena haber abandonado, porque me hubiera gustado continuar, pero no era el momento. Ya si conocen un poco el libro sabrán por qué lo digo. No tiene un formato convencional, entonces nada, fue una lectura bastante complicada, y por eso Antes vivíamos aquí es un libro que a mí me parece como una especie de, no sé si adaptación, porque me parece que reducirlo a adaptación es un poco injusto, pero sí es una forma mucho más amigable de acercarse a este tipo de literatura. Antes vivíamos aquí es un libro que nos habla sobre una pareja de chicas, las cuales se mudan a un lugar que planean reformar, demoler, bueno, va a trabajar sobre eso, ¿no? Justo se pusieron a construir acá al lado, chicos. Así que si escuchan ruidos es que están acá al lado. Todo ar. Una de esas chicas, llamada Eve, se queda en este lugar, y en una de sus primeras noches aparece una familia, sobre todo encabezada por un muchacho de una pinta bastante bonachona, con su familia, con una nenita que tienen por ahí. Pregunta si hay alguna posibilidad de pasar a hacer una especie de tour privado por la casa con su familia para mostrarles el lugar, ya que esa había sido la casa de la infancia de este hombre. Entonces, claro, nuestra protagonista va a estar un poco como confundida, porque ella tiene como una especie de ansiedad, no sé si social, pero le cuesta mucho decir que no. Entonces es un poco condescendiente y siempre usa de excusa a su pareja Charlie para, bueno, decir no, sabes que esta situación no le gustaría a Charlie. Entonces al principio ella se niega, pero eventualmente esta familia accede a esta casa, y a partir de acá la situación se va a poner muy densa. Les puedo jurar que este es un libro que,
si bien te atrapa muchísimo, al mismo tiempo te incomoda un montón. Entonces hay situaciones donde literalmente yo paraba el libro y decía, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esto se está dando así? Porque realmente es un libro que consigue incomodarte, hacerte sentir como que estás viendo algo que no deberías. Es una situación muy muy extraña y a mí personalmente me gustó muchísimo. Debo admitir que quizá la primera parte, toda la primera mitad de este libro es súper pero súper llevadera y se hace como rapidísimo a la lectura. Quizá en la segunda parte, porque empieza ya con algunas cuestiones un poquito más enrevesadas, con algunas cuestiones más crípticas, con algunos mensajes, incluso en código Morse y demás, ya es como que sí se hace un poco más compleja, pero creo que una vez que te enganchas con esa primera mitad, entonces a partir de ahí ya necesitas saber de forma imperiosa qué es lo que está ocurriendo en este lugar, qué pasó con esta familia, entre otras cosas. Así que no quiero decir mucho porque sé que este es un libro que la gracia es que vos lo leas sin saber demasiado, porque hay algunas situaciones que realmente me parecen esenciales para generar o forjar este misterio. Entonces yo creo que más que esto no necesitan saber, pero créanme que vale mucho la pena. Sacando las primas, que no lo tengo en este momento a mi lado, este otro es de los únicos que tengo en formato físico y justo lo tengo porque es de Martín. Se trata de Figuras ocultas de Jason Rekulak, que este es un librito que leí hace un buen tiempo y como les digo, este libro es de Martín y ahora mismo lo está leyendo. Entonces claro, yo estoy así como mirándolo desde el fondo mientras él avanza y yo veo que él pasa por los dibujos que hay acá y digo, esto te va a gustar. Entonces me emociona muchísimo que lo esté leyendo porque yo amé este libro con todo mi corazón. Les quiero mostrar un poquito las ilustraciones que tiene, pero primero les voy a contar un poco de qué nos habla Figuras ocultas. Se trata de Mallory, una muchacha la cual ha salido recientemente de rehabilitación por haber estado, por haber caído en las drogas. Entonces ella sale y lo primero que hace es intentar conseguir un trabajo, por supuesto, y consigue uno de niñera con un chico llamado Teddy. La pareja que la contrata realmente tiene una comprensión muy grande hacia ella, entonces sienten empatía, la comprenden muchísimo realmente. Entonces ella se siente dentro de todo cómoda y sobre todo con este chico que parece adorable. Él lleva su cuadernito, sus lápices a todos lados y siempre hace dibujos muy infantiles, por supuesto, ¿no? Pero llega un momento en el que los dibujos se empiezan a transformar en algo monstruoso. Y es acá donde les quiero mostrar el tipo de dibujitos que hace, que son muy parecidos a los que hacía yo cuando era chiquita. Este me parece terrible. Igual hay otros que son también muy muy heavies. Pero bueno, la cuestión de este libro es que justamente se complementa con esos dibujos y la narrativa, que es súper inquietante, y sobre todo porque va a tener a este chico que nos va a estar representando un montón de escenas que no entendemos para qué lado van o qué es lo que quieren representar o qué mensaje nos quieren dar. Entonces obviamente esta niñera al principio le va a llamar la atención y luego va a empezar a averiguar por dónde viene la mano. Así que no puedo decirles mucho porque realmente este es un libro que cuanto menos sepas, mejor es. Yo sé que esto suena como un poquito cliché decir todo esto, pero siento que muchos de esos libros pierden un poco la esencia o la gracia si vos revelás demasiado detalle. Entonces a los fines de que ustedes descubran todo lo que sucede acá, los invito más a que lo lean por su cuenta sin revisar muchas reseñas, sin revisar demasiadas cuestiones específicas, porque muchas veces leemos detalles que nos arruinan un poco la experiencia completa. Y este libro realmente tiene muchos secretos y muchas cosas que quizá para el que ya lo leyó son cosas sencillas o cosas que, tampoco son tan spoiler, pero quizá para la persona que no lo leyó es una situación un poquito absurda, ¿no? Toparse con eso en vez de haberlo leído directamente del libro. Así que nada, realmente un libro que es escalofriante, que tiene un final muy pero muy polémico, que a mí me encantó justamente debatir con mi club, porque nada, te deja totalmente helado y yo por mi parte no lo voy a venir en lo absoluto. Para el puesto número 1 hay uno que justamente yo leí casi de un tirón, lo fui leyendo por tramitos, sin embargo cada vez que lo leía avanzaba un montón. Yo creo que las últimas 100 páginas me las leí una mañana diciendo, voy a leer quizá unas 10 páginas como para ir avanzándolo y luego lo termino, más tarde o en otro momento. Y resulta que no pude dejar de leerlo y me leí como 100 páginas de corrido y eso fue muy divertido para mí porque no soy una de esas personas que leen
tanto, tan rápido, porque bueno, yo ya estoy medio señora, entonces hoy en día me cuesta capaz que clavarme 100 páginas de una, pero bueno, en este caso les puedo asegurar que no me quedó otra opción porque yo no podía dejar de leer, simplemente yo leía y sentía que necesitaba conocer más sobre esta historia, así que no podía detenerme. Y se trata de Los ojos son la mejor parte de Mónica Kim, que este es un libro de literatura coreana y que resultó uno de mis favoritos del año pasado, entonces este libro les debe sonar si ya vieron ese videito, pero bueno, honestamente no quería dejar de recomendarlo porque yo siento que no he mencionado tanto este libro como me gustaría, ¿no? Y realmente es de esos libros que vos decís, tiene una prosa tan accesible y también las situaciones que ocurren en este libro te hacen querer continuar, te tramos largos, al punto en el que cuando menos te das cuenta lo terminás. Este año aparentemente la autora va a sacar otro libro y no tengo ninguna duda de que los voy a estar leyendo porque este me enganchó muchísimo. Y para contarles un poquito de qué trata, nos habla sobre Ji-won, la cual está viviendo con su madre y su hermana. Hasta hace poquito estaba viviendo también con su padre, pero este decidió abandonarlas en una situación un poco confusa y esto deja a la madre totalmente desolada. Ji-won está ahí con su hermana que no saben cómo hacer para sostener a esta mujer que realmente está devastada, hasta que eventualmente conoce a un hombre llamado George, el cual es un americano que tiene un poquito de fetiche con la gente asiática. Entonces, bueno, acá se van a empezar a poner como turbias las cosas, ¿no? Ji-won es una chica que empieza a fantasear un poco con los ojos azules y no solo en un sentido erótico, sino también en un sentido caníbal. Así que nada, realmente es un libro que tiene mucha cuestión de horror corporal, de cuestiones viscerales y es bastante gráfico, si tengo que ser sincera. Tiene momentos muy desagradables, así que definitivamente no lean este libro mientras comen porque bueno, no les va a caer muy bien. Pero más allá de eso, les juro que es un libro que tiene mucha crítica social y eso es lo que a mí más me gusta, porque no es simplemente una historia que te dice esto está bien, esto está mal, sino que hay un montón de cosas que se ven reflejadas de una manera muy sencilla pero a la vez muy profunda. Entonces, este libro, además de tener toda esa cuestión de crítica social que a mí me parece súper importante, también tiene un ritmo que es súper llevadero, entonces creo que es ideal para un bloqueo lector. Así que esas fueron mis recomendaciones para esta oportunidad. Espero que me cuenten acá abajo. Para mí es muy importante que me digan si hay algún libro que los haya hecho leer 100 páginas de corrido, por ejemplo. En mi caso, para mí eso es un montón porque yo, como muy bestia, puedo llegar a leer 50 páginas en una sola noche. Digamos, en una noche tranquila, normal, donde yo he descansado y todo, ¿no? Porque me pasa que a esta altura llego al final de la noche como medio cansada y apenas me pongo a leer como que me da un poquito de sueño. Así que 100 páginas en una noche para mí es un montonazo. Pero si a ustedes les ha pasado, cuéntenme acá abajo con qué libro, así yo puedo intentar qué onda. Y obviamente porque no hay nada más lindo que sentirse atrapado, totalmente hechizado por un libro. Creo que es una de las sensaciones más hermosas que puede existir para un lector. Antes de que se vayan, les quiero agradecer por el apoyo, por la paciencia. Sé que estoy un poquito colgada con el canal, pero bueno, estoy haciendo muchas cosas de forma simultánea. Estoy muy activa en redes últimamente también, así que no se olviden de ir a seguirme ahí. Acá les voy a dejar mi Instagram, mi TikTok, mi página en Facebook, todo para que me vayan a seguir, que ahí estoy subiendo mucho contenido y actualmente estoy haciendo una serie de videos cortos donde les voy a estar recomendando 100 libros de terror. Así que nada, les dejo eso ahí y les agradezco de todo corazón el apoyo. No se olviden de darle me gusta, suscribirse si no lo han hecho y compartirlo, que eso me ayuda un montonazo también. Gracias por el aguante y nos estaremos viendo en un próximo videito.